Capitanes y tripulantes, ¿usted ya está oficialmente de vacaciones? Díganos si sí, díganos si no. Nosotros estamos a un live de estar de vacaciones. Estamos bien contentos, bien felices de estar aquí en esta última transmisión porque recuerde que dijimos nos íbamos a ir de vacaciones junto con usted. Bien contentos de saludar a la maestra Daira y a la maestra Lidia. Maestras, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Pues sí, último día de clases, yo creo que estuvo ahí un poquito cargado porque los niños traían toda la pila, toda la actitud de ellos. No están cansados, los maestros sí estamos cansados, pero gracias a Dios llegaron las tan esperadas vacaciones. Por fin se llegó el día, por fin se llegó la hora, ahora sí, oficialmente de vacaciones, turno matutino, turno vespertino. Y como decía la maestra Aide, en un momentito más, ya también aquí en la nave vamos a estar saliendo de vacaciones. Y para poder irnos de vacaciones, pues tenemos que terminar con la participación de este libro. Recuerde que estamos analizando el libro para desarrollar habilidades matemáticas perteneciente a la fase 4 para todos los alumnitos de tercero y de cuarto y que nos sirve también para todos los demás maestros como conocimiento general para ayudar a nuestros alumnos, a nuestros hijos, sobrinos. Y pues bueno, sin más ni más, vamos a comenzar con esta última parte de este libro llamado Desarrollo de Habilidades Matemáticas. Les hemos estado sugiriendo que hagan actividades con sus alumnos, qué cosas pueden hacer para desarrollar habilidades y también les hemos solicitado que nos escriban aquí en comentarios qué hacen ustedes en su día a día para desarrollar estas habilidades matemáticas. Entonces, empiecen ahí a comentar desde ahorita al inicio de la transmisión para pues, poder compartir estas estrategias para el desarrollo de habilidades matemáticas. Nos quedamos en este capítulo 2, pero este capítulo 2 está muy extenso y aquí es donde empezamos a verlo por partes. Esta ya es la tercera parte y de lo que vamos a estar hablando el día de hoy es acerca de medición, masa y capacidad, tiempo, contornos y superficies. Así que vamos a iniciar. Comenzamos con la teoría. Recuerden que dentro de medición están estos tres subtemas que se van a estar abordando. Primero vamos a ver la teoría, luego vamos a ver sugerencias de actividades y luego ya por ahí algunos ejemplos. La medición nos recuerda que es el estudio de las magnitudes. Todo esto favorece que las niñas y los niños comprendan la importancia que tiene la medición en la vida cotidiana. Si queremos reconocer esta importancia, pues es necesario que trabajemos de manera cotidiana, de manera diaria, pues orientando este desarrollo, esta noción y estas habilidades. Recuerde que en la medición, pues es necesario el uso de instrumentos y de unidades para poder medir estas longitudes o masa o capacidad o el tiempo y magnitudes. Así que este trabajo se realiza desde las fases previas, pero se debe de enfocar y reestructurar muy bien aquí en esta fase número 4. La noción de medida es un proceso continuo que requiere transitar de mediciones perceptivas a mediciones en las que utilicen instrumentos y unidades convencionales. Recuerden, en las fases previas se pueden comenzar con las unidades no convencionales, pero ya en esta fase y en esta etapa tenemos que recurrir ahora sí ya a las unidades convencionales, al metro, a la pesa, al litro, y ahorita lo vamos a estar revisando. ¿Para qué? Para que juntos reflexionemos sobre estos resultados y qué se obtiene de esta información. Tenemos entonces que medir es comparar, es determinar cuántas veces un patrón, al que se le denomina unidad de medida, está contenido en un objeto, un evento o un fenómeno. La medición de diferentes magnitudes desarrolla habilidades para elaborar conjeturas acerca de las propiedades físicas de objetos y temporales de eventos. Una habilidad relevante para desarrollar en la medición es la estimación, es decir, calcular el más o menos, ya que favorece la interiorización de la unidad de medida. En este sentido, la variedad y frecuencia de experiencias de niños y niñas que niños y niñas tengan con cierta unidad de medida facilita que progresivamente sus cálculos sean más acertados. Recordemos que en transmisiones pasadas habíamos empezado a platicar
cómo se llevaba a cabo la medición en los primeros grados, inclusive en preescolar, primeros grados de primaria, de que ellos medían de una manera que no es formal. Es decir, no utilizaban como tal el metro como una unidad de medida estándar, sino que ellos podían medir, no sé, el escritorio mide 5 libretas, pero ellos van formando el concepto de lo que es la medición. Para esta fase 4 ya se concreta y ellos deberían entender para qué se mide, cuál es el propósito con el que se miden no solo las distancias, sino también el tiempo, diferentes cosas y objetos, y saber cuáles son las unidades que son formales para realizar estas mediciones. En cuanto a la longitud, es muy probable que los niños tengan alguna dificultad para la conservación de la longitud de un objeto si éste se modifica, ya sea su posición o su forma. Por ejemplo, los alumnos pueden pensar que la longitud varía cuando una o dos varillas o tiras del mismo largo se desplaza, o si uno de dos cordones del mismo largo se coloca formando una línea curva. Y aquí tenemos los ejemplos que en un principio tenemos las varillas del mismo largo, una avanza y pudiera percibirse que la que está arriba es un poco más larga. A diferencia de la longitud, la capacidad y la masa de un objeto son cualidades que no siempre pueden ser determinados a simple vista. Y a lo mejor para nosotros va a ser muy sencillo y muy lógico, pero acuérdense que los niños apenas están formando esta conciencia. Entonces, habrá que buscar por ahí estrategias que más adelante se les van a mencionar, pues para que los niños salgan de esas ideas erróneas sobre las magnitudes de los ejemplos que le estamos presentando aquí y de algunos otros que pueden surgir en el aula. Otra idea errónea que tienen es que una misma cantidad de líquido es mayor si se vierte en un recipiente angosto que en uno ancho y que los objetos grandes pesan más que los objetos pequeños. Todo eso tenemos que trabajar por ahí con los alumnos. Muy bien, y continuando con esta información, vamos a hablar de la capacidad y el volumen. Nos recuerda que es común que erróneamente se considere capacidad y volumen como una palabra sinónimo, como algo que es lo mismo. La capacidad es la cualidad que tienen los recipientes de poder contener líquidos o materiales sueltos. Y sobre esta idea hay que estársela afianzando a los alumnos, porque acuérdense, esta fase 4 está tercero y cuarto, y todavía los alumnos de tercero, pues recién egresaron de segundo y pueden traer todavía esta noción no bien afianzada. Entonces vamos a estar insistiendo en que la capacidad tiene que ver con poder contener líquidos o materiales. ¿Como cuáles materiales? Como arena, serrín, semillas y todo lo que se pueda contener en un recipiente. Por otro lado, la unidad fundamental que se utiliza para expresar la capacidad es el litro. Insistir, litro, litro, y cuál es su símbolo. Recordemos que es la letra L. En el caso del volumen, hay que insistir que es el espacio que ocupa un cuerpo o un objeto, y la unidad de medida fundamental que se va a utilizar para poder expresar esta situación es el centímetro cúbico. Y mientras nos acordamos de ella y se nos queda bien claro este ejemplo con lo que nosotros estemos expresando, pues recuerden que en primaria sí se puede y no se ve mal que tengamos este tipo de material por ahí expresado en nuestras paredes para estarlo revisando continuamente. Cuando tengamos un ejemplo o algo que aclarar, pues ya lo tenemos ahí en nuestra pared y recurrimos a ello. Y tal vez si un alumno no está escuchando la explicación de alguien, a lo mejor está viendo ese cartel. Entonces, tengamos este tipo de materiales en nuestras aulas para que podamos hacer uso de ello y aprendamos en diferentes momentos. El tiempo, una unidad, unidades muy importantes con las que se mide. Hay muchos niños, ya vemos personas grandes que a lo mejor todavía le tememos a la medición del tiempo, pero sin duda es uno de los contenidos más importantes porque pues es algo que estamos viviendo constantemente y constantemente, y los niños preguntan qué hora es y cuánto falta
para salir al recreo, para la hora de salir. Entonces, podemos aprovechar todas estas dudas que los niños tienen para poder enseñarles que el tiempo también es algo medible. Una de las nociones más difíciles para desarrollar es el tiempo. Niñas y niños tienen dificultad para definir cuánto tiempo pasa entre un evento y otro. En ocasiones les resulta complejo describir el orden cronológico en que realizan sus actividades y ocurre un suceso y los términos que utilizan no tienen una correspondencia temporal. ¿Cuántas veces no nos topamos con niños que por más que les decimos, mira, falta una semana, pues ellos no comprenden ese tipo de medición y para ellos, aunque les digamos falta una semana o faltan 3 días, pues es algo que ellos no van a captar de una manera consciente. A su vez, las unidades de medida de tiempo no mantienen una regularidad decimal como las que se usan para medir longitud, masa y capacidad. Medir el tiempo es un poquito más complicado que cualquiera de estas 3 opciones. Un año dura 12 meses, 365 o 366 días. Un mes dura 28, 30 o 31 días, de 4 a 5 semanas. Un día dura 24 horas y entre horas, minutos y segundos, pues existe una escala sexagesimal, es decir, los cambios de unidad de minutos a horas no son cada 10 como en el sistema decimal al que estamos acostumbrados, sino en cada 60, cuando se contemplan 60 minutos o 60 segundos. Y la verdad que cuando los niños empiezan a adquirir estas nociones de medición de longitudes, masa y capacidad, al momento de entrar a medir el tiempo, pues es donde se confunden totalmente, porque las otras 3 tienen una relación de esa constancia que no existe en el tiempo. Por esa razón, pues hay que buscar las estrategias adecuadas para poder enseñar a nuestros niños cómo es que se mide el tiempo de una manera correcta. Y es bien común que nos pregunten cuánto faltan, 20 minutos. Y ellos, ok, voy a contar hasta el 20. 1, 2 y llegan hasta el 20. Ya acabó. No, es que lo que tú contaste son segundos y es todo un proceso que el niño entienda cuánto tiempo tiene que pasar para un minuto, ¿verdad? Hubo quien en una ocasión, una alumnita me decía, bueno, si faltan tantos minutos, tengo que contar hasta el 60 tantas veces y ahí está ella sola desesperada porque ya quería que pasara el tiempo, ¿verdad? Pero pues sí es importante fortalecer esta habilidad en los alumnos. Otra de ellas es el perímetro, en el que implica que el alumno identifique el contorno de cualquier figura geométrica, el número de segmentos de recta que lo conforman, así como reconocer que la superficie de cualquier figura geométrica es la zona delimitada por el contorno de esta figura. Es muy importante que los niños puedan tener diferentes situaciones en las que les permitamos calcular el perímetro y el área, porque luego a veces por ahí las confunden un poco, entonces tenemos que establecer claramente cuál es cada una de ellas. El perímetro de una superficie es la suma de la longitud de sus lados y el área es la medida de dicha superficie. El perímetro se expresa con unidades lineales y el área por ser una magnitud bidimensional con unidades cuadradas. Aquí es importante utilizar material concreto, porque eso de imaginarnos, eso de hacer en la libreta, a escala, pues los alumnos todavía no tienen tanta noción y pues por ahí se nos pueden confundir un poco. Entonces, pues podemos usar objetos o podemos construir figuras que sí tengan la medida real para que el alumno pueda hacer sus mediciones y pueda calcular el perímetro. Lo que está diciendo es bien importante, maestra. Si usamos material concreto, se les va a facilitar a los niños y esos niños que apenas están llegando a ese dominio del abstracto, pues lo van a terminar de conseguir usando este tipo de materiales
concretos. Igual pasa con el área. Para poder distinguir el perímetro y el área de las figuras, no es algo trivial. Como decíamos, hay que insistirle a las niñas y a los niños y hay que tomar en cuenta todo lo que necesitemos hacer para que el alumno comprenda esta diferencia. El perímetro es algo lineal y lo que tiene que ver con el área se usan unidades cuadradas. Es lo que está dentro de esa delimitación del perímetro. Llegar a esta deducción no es fácil, pero se tiene que hacer con varios ejemplos, no decir, ok, este día toca ver ese tema y ya lo vi. Y pues sabemos que la mayoría de las ocasiones no sucede así, no con ver el tema una vez ya se quedó registrado en nuestras mentes, sino que hay que estar haciendo ejercicios y continuamente trabajando con este tipo de acciones para poder afianzarnos bien de estos conceptos. Entonces, perímetro y área de figuras son independientes, es decir, el área de una figura no va a depender de su perímetro de la misma forma que su perímetro no depende del área. En este sentido, y cuando estemos trabajando ahí con los cuadritos y estemos dibujando tanto perímetro para ver qué es lo que contiene dentro y de diferentes formas, no la típica cuadrada, la típica rectángulo, sino hacer formas diferentes, vamos a poder llegar a construir este sentido de que a veces van a tener la misma área, pero diferente perímetro. A veces va a haber figuras que tengan el mismo perímetro, pero diferente área. Y por otro lado, nos podemos encontrar que puede haber figuras que tengan el mismo perímetro o la misma área, pero que tengan una forma diferente. ¿Y cómo vamos a lograr consolidar todo este tipo de ejercicios? Pues insistimos, practicando, teniendo material concreto y no hay más que practicar y practicar para poder llegar a afianzar bien estos conceptos en nuestros alumnos. Y sí, en realidad la práctica hace al maestro y más y cada vez estamos variando este tipo de estrategias para que aquellos alumnos que con una forma de enseñarles no lo alcancen a dominar, bueno, hay que buscar otra forma y otra forma y otra forma hasta que los alumnos puedan apropiarse de estos contenidos en cuanto a la medición del área. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta? Esta parte es muy importante en este cuadernillo porque nos orienta a cuáles son las consideraciones que los maestros debemos tomar para que nuestros alumnos aprendan cosas relacionadas con la medición. Primero tenemos que tomar en cuenta que los niños y las niñas han tenido experiencias relacionadas con la estimación, la comparación y la medición con unidades no convencionales. Y es pertinente seguir experimentando con ellas porque su uso permite tener una idea más amplia sobre las unidades de medida convencionales y apreciar su utilidad. Es decir, primero tienen que usar las no convencionales y saber de qué manera están midiendo para que así para ellos sea más fácil llegar a la concreción de este conocimiento. Propiciar que las y los estudiantes comprueben sus estimaciones. Los niños tienen algunas nociones que pudieran estar equivocadas o no. Lo importante es que ellos mismos se den cuenta si lo que estimaron, lo que están ellos viendo, el tanteo que están haciendo, pues es correcto. También hacer énfasis que al registrar el resultado de una medición, expresan el número de veces que se repite la unidad y la unidad de medida utilizada. Por ejemplo, ya sea que usen 8 dedos, 8 centímetros, 8 vasos, 8 litros, etc. Esto favorecerá la interiorización de la unidad de medida. Cuando estaba en grupo, los niños se reían mucho porque cuando les dejaba yo resolver problemas razonados y ellos venían, como por ejemplo en este caso con el número 8, yo les hacía estas preguntas. 8 vacas, 8 perros, 8 ranas, 8 y se reían porque decía, pues 8 qué, o sea, hay muchos 8, millones de opciones de 8 qué. Entonces, ellos tienen que caer qué tipo de medida están usando. Entonces, hay que poner completo 8 dedos, 8 centímetros, 8 vasos, 8 litros, 8 con lo que estén midiendo.
Comente yo si usted se identifica con eso. ¿Qué maestros no hemos hecho eso al momento de revisar? Porque a nuestros alumnos se les olvida. Y el hecho de que no visibilicemos de qué estamos hablando, pues también los hace salirse de lo importante. Otro concepto que debemos de tomar en cuenta para el estudio de las magnitudes es la conservación de la magnitud, es decir, que los estudiantes cuenten con criterios para saber cuándo dos longitudes, dos superficies, dos masas o dos capacidades son equivalentes en magnitud. Estos criterios los van a ir adquiriendo muy rápidamente a edades tempranas, en el caso de la longitud o la capacidad, pero son muy lentos y tardíos en el caso de la superficie o del volumen. Tomar en cuenta los saberes previos de los alumnos. Sabemos que primero tenemos que hacer una valoración, saber qué es lo que nuestros alumnos pueden hacer, ya identifican, y eso va a ayudar un poco más en la comprensión de todos estos criterios que nos sugieren ver para los grados de tercero y cuarto. El alumno debe analizar junto con el docente los procedimientos que proponen y sus explicaciones. Debemos permitirles tomar decisiones sobre cómo enriquecer sus experiencias en torno a la medición. Como decía la maestra Idea hace un momento, no dar visto el tema y a la que sigue y a la que sigue y a la que sigue, sino que darle diferentes experiencias para que el alumno pueda hacer uso de todo esto que estamos viendo el día de hoy. Por otro lado, organizar a las y los estudiantes en equipos estimula la generación de ideas aceptables o no y aprende el ejercicio del consenso entre ellas y ellos. Si ustedes son docentes de aquí de Nuevo León, por ahí tomaron el curso de comunidades de aprendizaje, es algo de lo que está mencionando aquí. Propone que se hagan grupos interactivos. Entonces, esos grupos nos pueden favorecer, el alumno se puede apoyar, que en un principio a lo mejor como no están tan acostumbrados, pues sí se van a poner a platicar y sí se van a distraer, pero pues ya podemos ir metiendo por ahí otro tipo de estrategias como la gestión del tiempo y demás para que el alumno se centre, pero el hecho de que entre ellos estén comentando, entre ellos estén explicando y entre ellos estén defendiendo su respuesta y cómo es que llegaron, va a ser muy favorecedor para que los alumnos se apropien del conocimiento. Continuando con este tema de medición, ahora vamos a hablar de longitud. Para estimar, medir y comprobar resultados, se requiere desarrollar nociones, procedimientos y habilidades. Hay que utilizar la unidad convencional. Recuerden, ya estamos ahora sí con unidades convencionales, acordes al objeto que vamos a medir y repetir la misma unidad varias veces sin dejar espacios entre una y otra. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora sí vamos a emplear, si vamos a medir objetos que caben en nuestro banco, bueno, pues podemos utilizar, bien lo sabemos, nuestra regla que está ahí en nuestros útiles, la de 30 centímetros, pero si vamos a expresar cantidades como, bueno, ¿y cuánto mediría el pizarrón, el lado de la pared de este edificio, de mi salón de clases? Pues ahí ya sabremos que tendremos que utilizar, pues con la regla de 30 centímetros nos vamos a estar tardando. Podemos utilizar, o para que sea la deducción de los alumnos, emplear el metro. Para medir longitudes se puede utilizar, recuerde, varillas, tiras de papel, cordones. Pueden construir ellos un metro e incorporar el uso de la regla graduada en centímetros. Una vez que hayan avanzado en esta noción, hay que ir también deduciendo cómo está conformada tanto la regla de 30 centímetros como el metro. Y poder ahora sí desarrollar esta noción de décima parte. Acuérdense, décimo o decímetro y la centésima parte, que es centésimo o centímetro. Todo esto con el propósito de realizar mediciones más exactas. También, como es apenas que se está empleando el desarrollo convencional de estos instrumentos de medición, pues se va a requerir trabajar
con el conocimiento de la regla. Todos sabemos que una regla graduada pues no inicia, donde inicia la regla no está ahí el cero expresado, sino que está más adelante. Entonces tenemos que ir conociendo, viendo que para medir no hay que dejar huecos y demás. De esta manera tendremos que hacer coincidir el inicio de donde marca el cero con el inicio de la tira y de la regla a usarse. El poder discutir toda esta información en el grupo de nosotros con nuestros alumnos y ustedes cómo lo hacen, si midió más, no midió más, por qué a ti te midió más y las imágenes que les di son la misma, el mismo tamaño. Socializar todo este tipo de condiciones le va a permitir al alumno llegar a consensos y acuerdos y todo esto va a partir pues de esta comunicación que se dé explorando estos materiales convencionales que ya debemos de estar implementando en esta fase número 4. Bien, y por aquí tenemos comentarios que hay que leer. El maestro Ibacel comenta que una de las maneras en que en educación física desarrollan habilidades matemáticas también en este tema de la medición no convencional, pues es a través del juego del stop, porque ellos dicen pasos grandes o pasos pequeñitos. Ahí también da la opción de medir en cuartas, etcétera, etcétera. Entonces, también haciendo esta vinculación con educación física, pues los niños pueden aprender y desarrollar habilidades matemáticas de la medición. En cuanto a la longitud, orientar a niños y niñas acerca de que al utilizar la regla graduada, la medición inicia desde la marca donde está el cero. A veces los chiquillos no saben medir y creen que empezar de cualquier rayita es válido, pues no, hay que hacer énfasis en que las marcas grandes indican los centímetros, que las marcas pequeñas son los milímetros y que cada centímetro hay 10 milímetros sin que esto lleve a realizar conversiones de unidades. Entonces, cuando los niños entienden en realidad muy fácil esto, solamente hay que explicárselos y basta con realizar unas 2, 3 prácticas para que luego ellos puedan medir de la manera correcta. A veces hay niños, me ha tocado que estas reglas pues se parten, ¿no? Entonces ya no tienen cero y quieren empezar ellos desde el 1, pero es válido siempre y cuando ellos hagan la operación correspondiente a la resta de los centímetros que le faltan a su regla, ¿verdad? Pero lo van a entender hasta que ellos lleguen a ver esta medida convencional de los centímetros y los milímetros. Y hablando todavía de la longitud, aquí nos sugiere utilizar instrumentos como la balanza de platillos, pequeños sacos o costales rellenos de arena, tierra, serrín, que puedan pesar en kilogramos los alumnos, el porcentaje de kilogramo, y las y los estudiantes puedan estimar, medir y establecer comparaciones entre objetos, confrontar ideas, como que la cantidad de masa depende del tamaño del objeto. Por ahí he visto una pregunta en Facebook que dicen, bueno, ¿qué pesa más? ¿Un kilo de tal cosa o un kilo de tal cosa? Y siendo todavía adultos, veo en los comentarios de que, ah, no, pues pesa más el kilo de esto porque está más voluminoso. Entonces, desde pequeños hay que ir confrontando estas ideas, hay que ir con los alumnos dejando en claro que no importa el tamaño, va a importar, pues en este caso, el peso, ¿verdad? De la misma forma, conviene identificar los recipientes. Decíamos que si el alumno ve que está mucho más alto, que si está mucho más ancho, pues por ahí puede tener la noción de que uno u otro tiene mayor capacidad. Entonces, ¿cómo el alumno va a poder identificar que estas ideas son o no son correctas? Es poniéndolo en práctica. Pasamos ahora al tiempo. Vamos a comenzar con estas recomendaciones para trabajar esta unidad de medida, el tiempo.
Recordemos que la capacidad de los alumnos para comprender el tiempo depende del desarrollo de estas habilidades cognitivas y de cómo lo trabajemos nosotros en clase y de cómo rescatemos la información que ellos ya traen de casa y de sus anteriores niveles. Todo esto está relacionado con la aritmética y con la ubicación espacial. Permite entender que el tiempo pasa y que es posible medirlo. Nuestros alumnos necesitan representaciones conceptuales para dar el significado al tiempo. Necesitan desarrollar este sentido de la duración de una hora y de un minuto, por lo que va a ser muy importante propiciar estas experiencias grupales y personales relacionadas con estas duraciones. Recuerden, lo hemos dicho, en la medida que lo trabajemos, que lo expongamos, que lo tengamos ahí, que tengamos incluso, me imagino que la mayoría de los salones lo ha de tener, pero si todavía algún salón no cuenta con un reloj y de esos que estén ahí pasando minuto a minuto, de preferencia que no sea analógico, pues tenerlo por ahí porque podemos trabajar y generar este tipo de experiencias en tiempo real. Si tenemos este típico reloj redondito con los números y que va pasando el minutero, pues podemos generar este tipo de experiencias y podemos experimentar el cómo avanza los segundos, cómo avanzan los minutos y, ¿por qué no?, las horas. Si lo tenemos este reloj ahí o si no funciona, tengamos al menos el que tiene el dibujito y le podemos hacer nosotros el segundero, las manecillas de la hora y de los minutos para poder leer el reloj. ¿Cuántos todavía dicen, no, yo prefiero el digital, el que me dice los números? Porque si me pone el otro, me puedo trabar en la lectura de el reloj. Entonces, para que no nos suceda esto, manejemos los relojes dentro de nuestras aulas y vivamos estas experiencias. Para todo esto nos puede ayudar para pasar de este sistema decimal a un sistema sexagesimal. Recuerde que ya lo habíamos mencionado en la información teórica de la medición del tiempo. No es lo mismo, no avanzamos de 10 en 10 como se avanza en otras cuestiones, sino aquí cuando estamos representando el tiempo, específicamente cuánto dura un minuto o una hora, pues pasamos a este sistema sexagesimal, en donde avanzamos de 60 en 60. Y debemos de comprender que en lo que se refiere a 15, 30 y 45 son referentes importantes para establecer la proximidad de una hora. Entonces va a ser bien importante que aparte de recortar este sistema sexagesimal, pues también podamos nuestro reloj dividirlo a la mitad y decir, aquí tenemos 30, aquí es la mitad. Luego lo dividimos en 4 nuestro reloj y decimos, este es un cuarto de hora, estas son media hora y estos son 3/4 de hora y relacionarlos estas equivalencias con el 15, con el 30 y con el 45. También va a ser muy importante que no nada más pues lo leamos y lo midamos, sino también aprendamos a discernir sobre cómo escribir la hora porque requiere conocer y usar una notación diferente. Por ejemplo, los que están leyendo junto con nosotros y ven que está expresado el 0645H, pues podemos decir, son las 6:45. Pero también existe cuando le ponemos si es pasado meridiano o antes meridiano con las 6:45 AM o las 6:45 PM. Y hay que decir por qué es AM y por qué es PM y que el alumno sepa leer esa información. Ok, te están citando en AM, ¿vas a ir por la mañana o vas a ir por la tarde? Igual cuando nos vemos, dicen, ay, esta es una hora que no viene ahí, no viene el 18 en ningún reloj, porque dicen las 18:45. Ay, pues hay que hacer esta aclaración de que es la hora que se utiliza de manera militar. Entonces te podría decir que es la hora militarizada. Entonces, cuando expresamos en 24 horas, pues es más que nada para poder hacer esta diferencia. Entonces, recuerden,
El truco está en practicar y en vivir las experiencias dentro de nuestros salones de clase. Cómo se explica todo, para algunos adultos todavía es muy complicado esto de la lectura del reloj. Yo lo sufrí siendo alumna, yo creo que lo sufrí más siendo maestra en de que, pues, ¿cómo les voy a explicar algo a los niños que yo no entiendo en totalidad, ¿verdad? Sé la teoría del reloj, sé la teoría. No me pongan un reloj analógico enfrente porque no les voy a decir qué hora es, voy a sacar mi celular. Pero bueno, eso no es algo de como les digo, es otro problemita, ¿verdad? Que no nos hace entender la direccionalidad del reloj, todos estos temas. Pero bueno, los relojes analógicos permiten observar cuántos minutos han transcurrido después de la hora o cuántos faltan para completar otra. Ello favorece a establecer relaciones entre las unidades de tiempo, leer y comprender que, por ejemplo, si son las 11:59, pues la hora más próxima es las 12 porque no va a existir las 11:60, sino que ya cambia. Lo más cercano al 59 es el 60 y es un minuto de diferencia entre estas dos mediciones de tiempo. Otra escala por considerar es la que rige las horas, ya que una vez que se completaron 12 horas señaladas en la carátula, el ciclo vuelve a iniciarse. Entonces, hay que explicarles a los niños que, por ejemplo, un reloj analógico, pues no va a decir por ahí el número 13, número 14, sino que esto lo puede decir un digital, pero no un analógico, porque después del 12, pues sí, inicia otra vez desde el 1. Por su parte, en los relojes digitales se aprecia la secuencia de las 24 horas del día, ahí es donde sí pudiera aparecer ya el 13, el 14, etcétera. Aunque pueden dificultar la comprensión de las relaciones entre las unidades si no se tiene presente, por ejemplo, que después de las 11:59 horas, pues ya no siguen las 11:60, sino las 12. Algunas dificultades que suelen tener niñas y niños y algunos adultos al leer el reloj son que se confunde la dirección de las manecillas del reloj, se puede confundir también el leer la hora de la manecilla minutero y se puede contar incorrectamente los números. Y es que ahora todo es mucho más sencillo desde que está el teléfono. Ya nada más lo tenemos que levantar, desde que tenemos también por ahí el reloj digital, que ahorita ya hay en muchas versiones, pues es más sencillo leer de la pantalla. Sin embargo, pues son conceptos, son contenidos que el alumno se tiene que ir apropiando. La lectura del reloj tiene relación con capacidades matemáticas. Al utilizarlo, el alumno tiene que contar, tiene que sumar, restar, multiplicar números naturales y fracciones. También implica la comprensión del vocabulario. 3:30, 6:20, cuarto para las 5 y la noción de las 6:45 horas, las 17:28 horas, 11:30 de la mañana, 8:50 de la tarde. En vinculación con los procesos de desarrollo de aprendizaje del contenido estudio de los números, es conveniente que niñas y niños construyan la noción de cuarto de hora, media hora, 3/4 de hora, a partir de establecer su correspondencia con la cantidad de minutos. Entonces, si es complicado para algunos niños, para algunos adultos identificar las horas, pues ahora trabajar un poquito con los cuartos de hora, media hora, 3/4 de hora, pues implica elevar un poquito el nivel. Sin embargo, pues son aprendizajes que el alumno debe de adquirir y aquí nos explica el porqué. Muy bien. Con contornos y superficies vamos a establecer estas pautas como datos interesantes para aplicar estos contenidos, recordando que todo esto está relacionado con la medición de longitudes y la composición y descomposición y descripción de figuras geométricas. Ahora, al iniciar el trabajo con esta cuestión de magnitudes y superficies, debemos de empezar a tener experiencias poco a poco que ayuden a desarrollar esta noción del espacio delimitado por el contorno de una figura, ya sea con sus propiedades, así como la habilidad para poder medirlo.
La conservación de la superficie supone, por ejemplo, la idea de que dos figuras tienen la misma superficie si una se puede transformar en la otra o cuando ambas se descomponen en las mismas piezas, es decir, ocupan el mismo espacio en el plano en donde están. Esto va a servir de base para regular en grados posteriores la medición con unidades y la producción y el uso de fórmulas. A nuestros alumnos hay que recordarles que si dos figuras tienen distinta forma, también tienen distinta superficie. Va a ser muy conveniente que primero estimemos, primero la estimación, luego comparamos y ya cuando comparamos, ahora sí, ordenamos superficies de manera directa y después con unidades no convencionales. La probabilidad de comparar y ordenar figuras antes de medirla implica esta transformación de una figura en otra con una distinta forma, pero conservando, recuerden, la superficie. Todo esto nos va a ayudar a poner en primer plano la magnitud separándola de la forma. Y continuamos con debemos de practicar y debemos de tener este material concreto para poder ver si se descomponen y tienen la misma espacio, si están abarcando el mismo espacio y pues no hay más que estar comparándolo con objetos y materiales concretos. Y aquí vienen algunas sugerencias para poder trabajar este tema de la longitud. La primera sugerencia es una estrategia que se llama Pensamos que mide. El grupo se organiza en equipos de 2 o 3 integrantes. Cada equipo debe identificar y clasificar objetos de acuerdo conforme a ciertas características. Uno de los ejemplos puede ser que tengan ellos objetos que miden y tienen un lado que mide menos de un cuarto de metro, por ejemplo, objetos que miden o tienen un lado que mide más de medio metro o menos de un metro, etcétera. Entonces, diferentes características que ellos vayan viendo qué objetos van a utilizar. Posteriormente, los equipos presentan al resto de los grupos sus propuestas y comprueban sus estimaciones. Una estrategia más es cuántas veces cabe. El grupo se organiza en equipos. Cada equipo debe contar con tiras de papel o de cartoncillo que cada tira mida 25 centímetros, otra 50 centímetros y otra 1 metro. ¿Qué van a hacer los niños? Pues van a estimar cuántas veces cabe cada tira en algún lado de los objetos seleccionados, ya sea su mesa de trabajo, el escritorio, una puerta, una ventana, el pizarrón, el salón de clases entero. Entonces ellos van a realizar estimaciones de cuántas veces cabe la tira de 25 centímetros a lo largo del pizarrón o cuántas veces cabe la de 50 centímetros a lo largo del pizarrón. Entonces ellos van a realizar estimaciones y los van a ir registrando en una tabla para finalmente, ahora sí, tomar las tiras, pasar al pizarrón o al objeto que ellos hayan decidido medir y comprobar cuáles estimaciones fueron correctas o cuáles fueron incorrectas. En plenaria se comenta qué tan acertadas fueron sus estimaciones y qué dificultades tuvieron para realizar esta actividad. Otra de las actividades para la longitud es al tanteo. Esta actividad, el grupo se va a organizar en equipos. Cada equipo va a tener sus tiras de papel o un cartoncillo con las medidas de 25 centímetros, 50 centímetros y 1 metro para estimar cuántas veces cabe cada una de las tiras en algún lado de los objetos seleccionados. Por ejemplo, su mesa de trabajo, una ventana, la puerta, el pizarrón, el salón de clases. Las estimaciones de los equipos se registran en una tabla y después se comprueba. En plenaria se comenta qué tan acertadas fueron las estimaciones y qué dificultades tuvieron para realizar la actividad. Y si se fijan aquí, no involucra solo hacer el ejercicio en el que el alumno tiene que inscribir.
involucra el alumno que tiene que hacer la medición, que tiene que hacer la estimación, por ende está poniendo en práctica lo que está aprendiendo y eso es algo muy importante, sobre todo cuando queremos desarrollar estas habilidades matemáticas. Continuando con estas actividades para el aprendizaje, ahora para las estrategias de masa y capacidad, existe una estrategia que se llama trabajar con la báscula. En situaciones en donde nuestros alumnos utilicen la báscula y las unidades de medida construidas, revisar estas actividades para saber cómo construirla, por ejemplo, ordenar objetos de mayor a menor masa después de sopesarlos y comprobar su estimación en la balanza. Recuerden, primero tenemos que construir la balanza y luego ya pasar diversos objetos. Primero hacer la estimación de cuál creemos que en qué orden van a quedar, luego comprobar esta estimación para finalmente, ya una vez que los hayamos pasado por la balanza, saber cuál es el que tiene más o menor masa y ordenarlos en ese orden, ya sea en orden ascendente o en orden descendente. La siguiente es sopesar objetos para identificar cuáles podrían pesar 1 kilogramo o después comprobar estas estimaciones con la balanza. Teniendo una balanza, ¿cómo voy a comprobar que pesa 1 kilo? Pues poniendo algo que también pese 1 kilo. Y ojo con las cuestiones que pidamos para desarrollar este tipo de trabajos, porque acordemos que actualmente la mayoría de los paquetes y objetos, si es que les pedimos llevar a nuestros alumnos un paquete de 1 kilo, ya la mayoría de los objetos no pesan 1 kilo. Entonces, estar muy bien informados a leer la información que traiga ahí nuestro paquete que hayamos solicitado para realizar esta actividad y que realmente sea 1 kilo lo que estemos midiendo y sopesando. También se puede experimentar para comprobar o descartar la idea de que los objetos grandes pesan más que los objetos pequeños. Es como el ejercicio que decía la maestra Daira hace un momento, cuando nos encontramos ese tipo de retos y preguntas capciosas por ahí en redes. Bueno, ¿qué va a pesar más? ¿1 kilo de plumas o 1 kilo de monedas? Y todos se van con la idea de que, ay, a lo mejor pues las monedas, porque las monedas pesan más. Y pues la realidad es que no. Así que trabajemos con nuestros alumnos. No, esa es otra actividad para medir, para trabajar la medición de masa y capacidad, y la actividad se llama con un litro. Estas son situaciones en las que los niños y las niñas utilicen el litro o el porcentaje o el costo de 1 litro o el porcentaje de 1 litro y revisar, hay que revisar actividades en este apartado, bien actividades para el aprendizaje, sobre todo en el apartado de números. Ahí ya, si no se perdieron ese video, lo pueden buscar aquí en la nave magisterial. Pero, por ejemplo, hay que ordenar objetos de mayor a menor capacidad. Esta puede ser una estrategia para que ellos puedan discernir que el orden que se tiene que llevar en cuanto a la capacidad o a la masa. Hay que proponer objetos que podrían contener 1 litro o porcentajes de algún litro, ya sea 1/4, medio litro, etcétera. Después comprobar sus estimaciones y también experimentar para comprobar o descartar la idea de que la cantidad de líquido varía si de un recipiente ancho se cambia a un recipiente angosto y ambos son de 1 litro. Entonces, a veces ellos se van con la finta de que este está más grande y tiene más, pero no consideran la grosura del envase para determinar si tienes pues el mismo litro que pueden transportar de un recipiente a otro. Para el tiempo, pues tienen aquí varias actividades. La primera es ¿cuánto tiempo ha pasado? Describir oralmente actividades que hayan realizado recientemente, las que sean de manera recurrente, registrarlas en los calendarios semanales, mensuales, anuales, comparar y ordenar su duración. También pueden señalar cuánto tiempo ha pasado desde que ocurrieron o cuánto tiempo falta para que ocurran. Esto puede ser a partir de las actividades que hace el alumno diariamente o centrarnos solo en la que hacen en la escuela. Pues cada lunes se hacen los honores,
Cada martes los alumnos salen de educación física, cada miércoles los alumnos tienen la clase del campo formativo de lenguajes y así ir calendarizando y sobre todo cuánto tiempo tardamos en hacer esas actividades. La segunda es con el reloj. Con el uso de relojes analógicos se va a establecer el tiempo que se tardan en realizar actividades diferentes y las vamos a ordenar de menor a mayor duración o viceversa. Vamos a determinar la hora de inicio de cierta actividad, dada la hora de finalización de una actividad y su duración después de haber transcurrido algún tiempo. Podemos anticipar la duración de esa actividad y luego verificarla, proponer actividades o eventos que duran menos de 15 minutos, menos de de media hora, menos de 2 horas y comprobar si estas estimaciones realmente fueron acertadas o por lo menos se acercan. Registrar en modelos concretos o gráficos diferentes horas y escribir la hora señalada en diferentes relojes. Y aquí tenemos los ejemplos. Ahí vemos cómo está un reloj. Le podemos dar a nuestros alumnos el reloj para poder hacer este tipo de ejemplos. Registrar en estos modelos la hora, por ejemplo, Donovan salió de su casa a las 7:20 y marcar ahí con una flechita dónde están las 7:20 y expresar y llegar ahí bien al acuerdo de cuáles son las 7:20 AM para ir a la escuela y luego tardó 15 minutos y ahí vamos recorriendo esa flechita, ya sea de 1 minuto en 1 minuto o de 5 en 5 para que puedan pasar estos 15 que tardó en llegar a su destino y luego registrar la hora en que Donovan llegó a la escuela. Y así con este tipo de acciones, pues el alumno va a ir comprendiendo una en el sentido en el que caminan las manecillas y va a poder ir avanzando con el dominio de la lectura del reloj. Por ahí recordé cuando estábamos hablando ahorita de la información y los datos interesantes y la teoría sobre cómo llevarlo, la actividad del reloj, era que el reloj este que estamos viendo, por ejemplo, aquí, lo podemos dibujar como por fuera los pétalos y cada pétalo son estos 5 minutos y pues ya de 5 en 5 llegamos al 60 y ya tenemos por ahí una actividad más con el que el alumno en diferentes momentos va a estar visualizando que entre el 12 y el 1, cuando hablamos exactamente de los pétalos de la rosa, que estamos haciendo la analogía de que son los minutos, pues estamos avanzando de 5 en 5. Bueno, también otra actividad que se hace para registrar la hora marcada en los relojes digitales es darles estos relojes sin que tengan el minuto, sin que tengan la manecilla de la hora y pedirles que registren las cantidades que están expresadas en los ejercicios que nosotros les demos. Esto sabemos que es un ejemplo. Están estos 4 relojes sin las manecillas de los minutos, sin las manecillas de la hora y vienen expresadas ahí ya una cantidad que el alumno debe de marcar. Las 5:35, las 15:15, las 11:30 y las 23:20. Recuerden que para poder llegar a esta información de manejar las 15:15 y las 23:20, debemos de haber trabajado con anterioridad esta hora o el formato de horas en un formato de 24 horas, donde iniciamos en la hora 0 en la 1 y luego ya terminamos con las 24 horas. Entonces debemos de trabajar estas actividades previamente para poder luego ya poner este tipo de ejercicios. Y si por el contrario hemos trabajado más las horas en el formato de 12 horas, bueno, pues primero ponerle los ejemplos con puros formatos de 12 horas. Ya cuando hayamos trabajado más con el formato 24 horas, pues ahora sí poderle expresar este tipo de ejercicios a nuestros alumnos para ir comprobando la información. Y recuerden, siempre al final de un ejercicio, que uno de nuestros alumnos diga a qué resultado llegó y cómo es que llegó a ese resultado. Algo que yo les hice en un grupo que tenía de primero fue con un aro, les marcaba por fuera las horas y por dentro los minutos. Entonces, las horas se las ponía de un color, del mismo color de la manecilla.
y los minutos de otro color. Entonces, por ejemplo, se llegaba a la 1 y decíamos, vamos a marcar la entrada. A ver, ¿cuál debe de ir en cuál debe señalar la manecilla grande y la manecilla pequeña? Y luego pasábamos a otra actividad y cada que cambiábamos de actividad íbamos ajustando la hora, ¿verdad? Porque como era un reloj que yo les elaboré, pues no se va a estar moviendo como uno convencional. Y esto les ayudó bastante porque ya no era de, bueno, esta es la hora, pero imagínate que en cada linecita son 5 minutos y cuéntale 5, 10, 15, sino que ellos ya lo veían por ahí de manera más visual y ya después ya no tenían que ver esa parte de adentro, poco a poco se las fui quitando y ya ellos, como lo utilizaban, pues ya tenían asociado a qué número y a cuántos minutos. Y pues en el caso de tercero y cuarto, pues decíamos, ya pueden hacer uso de las multiplicaciones, ¿verdad? Y así vamos a tener muchas actividades de cómo realizar este tipo de mediciones. En cuanto al control y la superficie, tenemos esta estrategia que se llama el perímetro, que quizá muchos maestros ya utilizamos por default, sí lo damos por hecho, pero hay maneras en las que los niños pueden entender mejor. Sobre todo se confunden mucho cuando ya tienen que usar las fórmulas para sacar los perímetros y sacan el área en vez del perímetro, ¿verdad? Determinar la medida del contorno de cualquier superficie o figura, que ese es el perímetro, a través de estrategias como sumar las longitudes de los segmentos de recta que conforman el contorno, trasladar todos los lados uno tras otro sobre una regla graduada, colocar una cuerda o hilo sobre el contorno de la figura o superficie, marcarlo cuando se haya rodeado la figura y después estirarlo y medir su longitud con una regla graduada. Este procedimiento es muy útil en particular con las figuras que tienen lados curvos. Y aparte, pues sabemos que los niños al utilizar material concreto, pues para ellos el conocimiento va a ser más efectivo. Así que hay que encargarles de una vez para que ya regresando de vacaciones lleve cada quien su listón o una cuerda para que ellos puedan estar midiendo y comprendiendo cómo es la medición del perímetro. Esta actividad se llama comparación de superficies. Aquí es conveniente que se trabaje en parejas para realizar estas actividades que implican comparar de manera directa la superficie de los polígonos a partir de diferentes estrategias como superposición, que consiste en tomar dos figuras, colocar una sobre la otra y determinar cuál tiene mayor superficie. Y aquí vemos un ejemplo del lado derecho. La siguiente es la descomposición en las mismas piezas. El tangram va a ser un recurso muy útil para llevarla a cabo. Cada una de las siguientes figuras fue hecha con 6 piezas del tangram. 3 figuras tienen la misma superficie, otra tiene superficie más pequeña y otra superficie más grande. Encuentra cuáles son. La situación no se resuelve a ojo, lo que va a motivar que niñas y niños armen cada figura hasta identificar cuál pieza no se utilizó. Y esto del tangram es algo que les llama mucho la atención, incluso el estar formando por ahí figuras a partir de estas piezas. Es algo que realmente les entretiene mucho y sobre todo apoya a que se aprendan el nombre de las figuras y a que puedan tener también una mejor percepción y puedan comprobar sobre el superficie, las medidas. Muy bien. Luego, para trabajar esta actividad del geoplano, nos piden que nos organicemos en parejas para reproducir algunas figuras. Después se pide que observen todas estas figuras que ellos mismos realizaron y comenten en qué son iguales y en qué son diferentes. Si tienen o no el mismo número de lados, si tienen el mismo perímetro, tomando como unidad de medida el lado de un cuadro, o si tienen la misma área y tomando como unidad de medida, pues este cuadrito
todo el cuadrito que está ahí dentro de esta superficie. Los resultados se deberán de registrar en una tabla como la que nos muestran aquí el ejemplo y luego habrá que hacer esta comparación. Siempre va a ser importante que primero trabajemos en estos grupos pequeños, en este caso en parejas, para que haya un diálogo más abierto, más directo, pero luego ya al finalizar la actividad, ¿por qué no? Que algún alumno haga su presentación de cómo encontró las unidades de medida que estaban dentro de cada uno de estos contornos y los exprese pues sus respuestas y cómo es que llegaron en parejas a este resultado. Tenemos esta otra estrategia que es la construcción de figuras. En esta, cada uno de nuestros alumnos va a ocupar una retícula de cuadrados. Esa la podemos conseguir en papelerías, incluso ya venden las hojas ahí ya cuadriculadas. ¿Qué van a hacer en estas retículas? Pues bueno, van a construir figuras con ciertas características. Puede ser que construyan dos figuras que tengan la misma área, pero que su perímetro sea diferente. O puede ser que construyan dos figuras con igual perímetro, pero que contengan diferente área. Dos figuras diferentes con igual perímetro y área. Y así podemos ir nosotros realizando instrucciones y los alumnos tendrán que dibujar en esta retícula, en estos cuadritos, las figuras correspondientes a las características que se están planteando. Otra actividad, otra forma de plantear es de indicarles que separen la figura en dos partes exactamente iguales en forma y tamaño. Esto ellos lo toman como un acertijo, como un problema a resolver y usan todos sus recursos para darle solución. ¿Qué conocimientos, habilidades o destrezas puso en juego para resolver este problema? Pues bueno, su capacidad de concentración, de razonamiento, el conteo, muchas habilidades y muchos conocimientos que ponen en juego. Podrían plantear otro problema similar a partir de este ejercicio y cuál y con qué intención didáctica se realiza esta actividad. Pues bueno, la intención didáctica es que los alumnos comprendan primero la diferencia entre área y perímetro y que puedan ellos resolver problemas a partir de una retícula que es material concreto. Y hemos llegado al final de esta transmisión después de compartirle todas estas estrategias en los 3 días. Es un documento bastante extenso. Usted lo puede analizar, puede buscarlo por ahí. Vienen varios ejemplos para que usted pues pueda imprimirlos, pueda reelaborarlos para que pueda utilizarlos en el aula. El tema que corresponde a quinto y sexto, pues ya lo estaremos viendo cuando regresemos de vacaciones. Así es, capitanes y tripulantes. Como bien lo dice la maestra Daira, pues nuestro siguiente, ya tenemos la tarea para las vacaciones, pero no, yo creo que vamos a descansar primero y luego ya regresando nos ponemos a tono con los temas que vamos a ver. Recuerde, vamos a tener vacaciones estas 2 semanas. No va a haber transmisiones en vivo, pero vamos a estar subiendo por ahí información a nuestras redes sociales. No se olvide de seguirnos, de revisar. Si un día dice, ay, hoy tengo esta hora para abordar algún tema, pues bueno, quiere ver algo, véanos, síganos ahí en Facebook y síganos también en YouTube. Y a los que tienen Instagram, pues también por ahí vamos a andar. Maestras, ¿algo más que agregar antes de irnos a nuestras preciadas vacaciones? Pues que se la pasen muy bonito, cuídense mucho, queremos que todos regresemos completitos, así que mucha prevención, sobre todo si va a la playa, ¿no? Hay muchos accidentes que pasan por nuestra misma negligencia, entonces queremos que todos los maestros regresen a su clase el 28, que muchos van a llegar ya con la fiesta del Día del Niño a todo lo que da, entonces sus niños los esperan. Cuídense, cuídense y piensen que sus niños los esperan con mucho cariño. Aprovechen estos días, regresando ya a la recta final del ciclo escolar. Siempre decimos que son los meses más pesados
porque ya tenemos todo un ciclo escolar y sobre todo que este ha sido bastante pesado, bastante difícil. Aquí en Nuevo León hemos tenido muchas capacitaciones, entonces ya decíamos hace un momento algo más que nos pongan a hacer y vamos a tronar porque realmente sí fue sobre todo esta semana pesada, pero pues deseamos que estén aquí para el regreso, que disfruten este tiempo con su familia, con quien usted lo quiera disfrutar y haga todo eso que en el día a día no tiene tiempo de hacer. Excelente recomendación, maestra Daira, maestra Lidia. Lo mismo expresamos para todos ustedes. Descansen, desconéctense, tiempo de familia, tiempo de espiritualidad. Vamos a vivir nuestras vacaciones de la manera que más se nos acomode a cada uno de nosotros, pero siempre pues manteniendo toda el cuidado que debemos de tener en nuestra persona y en los que estamos a cargo de nuestros hijos, de nuestras familias, pues también en ellos. Así que, capitanes y tripulantes, hemos llegado entonces al fin de esta transmisión. Les agradecemos por subirse a la nave magisterial en un viaje más al conocimiento. Nos vemos hasta la próxima. Recuerden, 28 de abril.